Muy buenos días, hermanos. Sé que esta semana ha sido una semana difícil para muchos, ha sido difícil para nosotros, pues ya sabemos que el pastor ha tenido mucha tos y se ha visto pues la angustia de las personas porque no tienen la confianza, pero nosotros sí estamos seguros de que Dios obra para bien. Quiero presentarnos para los que no nos conocen, como siempre, somos el pastor John Jairo y yo soy su esposa Cielo Escobar. Somos de la Iglesia Internacional Adoración y estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Hoy, como siempre, quiero hacer una pregunta. ¿Estás disfrutando de la verdadera libertad? La Biblia nos enseña en Lucas 4, 16, 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y desarrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este pasaje nos enseña que Jesús iba regularmente a la sinagoga en el día de reposo. Dice, conforme a su costumbre. Sin duda, habría muchas cosas en las que él no estaba de acuerdo. Con toda seguridad, muchos conceptos de la ley estaban muy lejos de los principios de su evangelio. Sin embargo, Jesús nunca dejaba de reunirse con aquellos que se congregaban para adorar a Dios. En esta ocasión, al leer la confirmación hecha por el profeta Isaías, más de 7 siglos antes, que encontramos en el capítulo 61 de su libro, Jesús pone el sello divino sobre esta profecía y hace una de sus declaraciones más poderosas al pueblo judío cuando declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí se presenta ante ellos como el Mesías del cual hablaban las profecías, cuando les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. La palabra ungido es la misma de la cual derivamos los términos Mesías en hebreo y en Cristo en griego. Muchos consideran este pasaje como una descripción del trabajo que el Mesías vino a llevar a cabo en la tierra. Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Bueno, no solo a los pobres en el aspecto económico, sino principalmente a los pobres en el aspecto espiritual. Vino a sanar a los enfermos y a los quebrantados de corazón, pero vino sobre todo a poner en libertad a los cautivos y oprimidos. Libertad de una esclavitud que va mucho más allá de una cárcel o de unas cadenas. Es libertad de la condenación y de la muerte eterna. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, es decir, condenación eterna. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario pagó la deuda de nuestra culpa y fuimos perdonados y justificados. Así termina este versículo. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Es un regalo de Dios para todos los que, creyendo, han aceptado a Jesucristo como Salvador. ¿Por qué Dios nos ha dado este precioso regalo? Simplemente porque Él nos ama y desea que disfrutemos una vida de paz y prosperidad en todos los aspectos, tanto en el mundo como cuando partamos de Él. Por medio del profeta Jeremías, Dios dijo al pueblo de Israel: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y de calamidad, y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Los israelitas no disfrutaron de esos planes de Dios porque no siguieron sus instrucciones. Por eso el Señor les dijo: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
Más de 700 años después, Jesús vino al mundo con el fin de cumplir los planes de Dios. Así le dijo a un grupo de judíos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Si estás luchando con pruebas, rechazos, depresiones, temores, sentimientos negativos o cualquier tipo, recibe hoy este mensaje de esperanza y libertad. Dios envió a su Hijo a morir para libertarte de todas las ataduras del pecado. No puedes disfrutar de esta vida en abundancia y de absoluta libertad si no has confiado en el Señor. Tienes que confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Si aún no lo has hecho y crees en tu corazón, eleva ahora mismo esta oración confesando tus pecados y pide al Señor que entre a morar en ti para siempre. Al hacerlo serás salvo, dice Romanos 10:9-10. Por eso esta mañana, Padre Santo, yo te doy infinitas gracias, Señor, por haberme librado de la condenación que yo merecía por mis pecados y mi desobediencia, Señor. Por favor, aumenta mi fe si es necesario y dame el valor para vivir conforme a esta libertad, obedeciéndote y dándote gracias en todo, Señor, a pesar de las circunstancias, de lo que vivo, de lo que veo, de lo que mis ojos naturales pueden ver. Señor, que solo mis ojos espirituales vean contigo, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que mi esposo es sano en el nombre tuyo, poderoso Rey. Padre, gracias por la sanidad, por el amor, por la bendición que das a mí, a mis hermanos, a mi esposo y a todos en nuestra congregación, Señor, y a nuestra familia. Los bendecimos en tu nombre y quedamos agradecidos. Amén, amén y amén. Amén. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros en nuestra compañía. Aunque no los puedo ver, creo que están allí atentos, pendientes, y solo ruego que ustedes puedan apreciar la obra del Señor, el mensaje de Dios, como lo decía mi esposa, el mensaje de Dios que es poderoso porque Él tiene unos planes maravillosos para todo el que se atreva a creer, para todo aquel que se atreva a vencer su propia estructura mental y pueda darle paso y cabida en su mente a la palabra de Dios. Es muy cierto que la palabra de Dios está para todos, pero también es cierto que nos han confundido a través de los años y nos han dicho muchas cosas que no son. Cosas como que este libro no lo puede leer cualquiera, como que este libro no es para todo el mundo, como que este libro solo es para algunas personas especiales que tienen un don especial. Y no es así, porque Dios dio toda la provisión para que pudiéramos entender las cosas que Él quiere enseñarnos. Él nos dio el Espíritu Santo al que cree, a los que se atreven a creer ¿en qué? En lo que Cristo hizo en la cruz. La cruz, como decía mi esposa, no es solamente un espectáculo horrendo donde los hombres simplemente por su ignorancia, por su arrogancia, crucificaron al perfecto. Esto estaba no dentro de lo que Dios diseñó, pero dentro de lo que Dios previó, y por eso preparó todas las cosas para glorificarse a sí mismo a través de ellas. Así que el que se atreve a creer recibe el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está para revelar toda la verdad de Dios al que lo quiera entender y conocer. Está para guiarnos a través de esa verdad, para ayudarnos a hacer una transformación de nuestro ser a través de la palabra de Dios. Y esto también produce una libertad. ¿Una libertad de qué? Libertad del poder de Satanás. El asunto es, la gente no lo cree, la gente no lo entiende. Como no se ven los espíritus, la gente cree que Satanás es un cuento, que los demonios son un cuento, que Dios es un cuento, no es más que una energía. Y quisiera decirles con toda honestidad y con toda humildad, todo lo que vemos es reflejo de lo espiritual y no al contrario. Así que si hoy estamos aquí y usted está aquí, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué está escuchando esta enseñanza? ¿Qué quiere de ella? ¿Qué espera de ella? Permítame inducirlo a algo. Y es, si usted está escuchando esto para sentirse bien hoy, está perdiendo el tiempo. Si usted está escuchando esto porque en ello
usted va a encontrar cosas que puede aplicarlas a su vida y puede empezar a pensar diferente, entonces está haciendo lo correcto. Dios no lo ha dejado solo. Dios tiene planes maravillosos, como dice la escritura ahí que Cielo, mi esposa, citó en Jeremías 29:11. Dios dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal. Y no de mal. Así que si usted no ha entendido esto, si usted no ha descubierto esto, pues yo lo invito a que poco a poco lo vaya haciendo y permita que Dios mismo, a través de su Espíritu, le enseñe. Vamos a darle gracias a Dios hoy, porque me gusta empezar siempre con una oración. Y la oración no es tanto como para mí, como para todos los que están aquí escuchando hoy este mensaje, que espero realmente llegue a lo más profundo de su ser y se instale allí, se quede allí, se enclave allí y comience a producir un fruto de cambio, un fruto de paz, un fruto de gozo, un fruto de seguridad, un fruto de esperanza que hoy más que nunca necesitamos. Padre bueno, gracias por el privilegio que me das de traer este mensaje que se deriva de tu mente, de tu palabra, Señor, de tus pensamientos hacia nosotros, de tu deseo para nosotros. Oro por aquellos que están allí al otro lado, Señor, los que están escuchando este mensaje, para que ellos, Señor, puedan despojarse de cualquier cosa que no sea estar ahora en todo su ser concentrado para recibir lo que tú nos quieres dar. Mensaje largo, mensaje corto, no interesa. Interesa, Señor, lo que Él va a hacer en nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo no pido aplausos para mí. Yo no espero que alguien diga qué buen mensaje. Yo solo espero que este mensaje, Señor, haga su trabajo en todas las personas y puedan realmente vivir en la libertad que tú nos dices en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar invitándolo a que usted levante su Biblia si la tiene a mano, porque ella debería ser para el creyente su manual, su código, su fuente de sabiduría y de conocimiento de Dios, su apoyo en todo momento y en toda circunstancia. Y levante su Biblia y diga conmigo: este libro es mi vida, este libro me habla a mí de Dios y me dice lo que yo soy ahora. Y soy capaz de asumir mi posición que Cristo me da como hijo, que Él me ha otorgado por su amor, por su misericordia y no por mis méritos. Yo soy transformado por ella y por eso ahora pongo todo mi ser a escuchar lo que Dios quiere enseñarme a través de ella. Y por eso yo me revisto de la humildad que llevó a Jesús a vencer en la cruz solo por depender de la voluntad del Padre, para yo renovar mi forma de pensar. Amén. Amén. Si la Biblia lo dice, es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, se cumple, y se cumple en aquel que cree y asume su verdad como propia. Me gustaría que usted tomara notas de las cosas que más le impacten de esta enseñanza, para que después, cuando tenga su tiempo a solas con el Señor, medite en ellas, pidiendo sabiduría al Espíritu Santo en cuanto a lo que usted debe aplicar para su diario vivir. Porque mi hermano, mi amigo, la Biblia es eso. La Biblia no es un ritual, no es una religión. La Biblia es un manual de vida que Dios nos dejó como el legado para que aprendamos a vivir en este mundo con tantas cosas que estamos viviendo. Porque dentro de las cosas que hablo, también yo a veces hago o dejo preguntas con esa intención de que usted
se las conteste, de que usted sea honesto con usted mismo y vaya a través de la Biblia y la encuentre y le pida al Espíritu Santo que le enseñe. Y yo sé que en la medida en que va a ir aprendiendo, en la medida en que usted va a ir metiéndose y profundizando en la palabra de Dios, va a encontrar la respuesta tarde o temprano. Y lo digo porque hoy no es la excepción, hoy le traigo varias preguntas. Y quisiera invitarlo a que usted piense bien y analice bien y se lo responda a usted mismo. Yo no le estoy pidiendo que me mande una carta y me diga esto es lo que yo pienso, pero si lo quiere hacer con mucho gusto y podemos hablarlo, y en la medida en que yo entienda y conozca, pues le puedo responder. Pero le voy a lanzar 2 o 3 preguntas. ¿Qué concepto tiene usted de la Biblia? ¿Qué piensa usted que es la Biblia? ¿Es acaso para usted su código de vida, su constitución? ¿Sabía usted que es a través de ella que Dios nos habla todo el tiempo para todas las cosas que necesitamos saber? ¿Y por qué hago esta pregunta? O planteo estas preguntas. Porque infortunadamente estamos acostumbrados a fijarnos en los hombres como la máxima autoridad en este mundo, desconociendo que existe el Espíritu Santo, que existe el Padre que nos escucha. Y cuando somos pastores, la gente cree que por ser pastores podemos responder absolutamente todos los interrogantes. Y la verdad, yo quisiera tener la sabiduría, pero no la tengo para responder todos los interrogantes. Conozco la palabra, no toda, sigo avanzando en ella. Pero la Biblia está para todos y el Espíritu está para todos, todo el que quiera creer. Y hay respuestas que solo usted va a encontrar en la intimidad de la palabra, en la intimidad con Dios, en su momento de oración, en aquel lugar donde usted disfruta de estar con el Padre. Y el Padre está en todo lado, puede estar con usted en todas partes. Y su Padre quiere vivir en su interior, como lo decía mi esposa en la oración, en el devocionario de entrada. Solamente dígale: Padre, quiero ser tu hijo, por favor, lléname de ti, dame tu espíritu, aquí estoy, creo en lo que has hecho por mí. Y comienza a tener esta relación íntima. Amén. Dios no es un Dios lejano, nuestro Dios, el creador de todas las cosas, está más cerca de lo que usted se imagina. Hay cosas que nosotros no sabemos manejar, como por ejemplo el saber esperar con gozo, porque estamos acostumbrados a que las cosas sean inmediatas. Y cuando no obtenemos lo que deseamos, por lo general generamos un sentimiento de frustración dentro de nosotros, que de pronto puede a su vez traer otros malos sentimientos, pensamientos, emociones. Y cuando no podemos controlar esto y dejamos que esto se desborde, hasta enfermedades podemos generar por esa clase de pensamientos ansiosos, porque no recibimos la respuesta inmediata. Este mundo se caracteriza ahora por eso. Todo es inmediato, todo es rápido, pero así no son las cosas con Dios. Por eso hoy quiero hablar de lo que significa el pacto de Dios para con el que le cree a través de Jesucristo. Y no es solo una muerte y resurrección que asegura nuestra salvación, es todo lo que Dios hizo allí para nuestra seguridad y nuestro bienestar. Voy a tratar de ser lo más amplio, aunque yo confío en que el Señor le va a dar a usted más entendimiento sobre esta palabra. El tema de hoy es lo que Dios promete y no los hombres. Porque hoy, a pesar de la advertencia bíblica de que en los últimos tiempos, una de las características de los últimos tiempos, me refiero a últimos tiempos como a la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, a eso me refiero con últimos tiempos, y eso significa que todo lo que conocemos va a ser renovado, va a ser pasado por fuego, destruido, y van a ser hechas las cosas nuevas, y todos vamos a resucitar ante el Señor, pero unos para recibir su destino por su incredulidad, que es la muerte eterna, o sea, separación de Dios eternamente
en lo que ellos diseñaron para su propia vida de acuerdo a lo que creían, y los que hemos creído pasamos a vivir eternamente al lado del Padre en su reino, donde todas las cosas son hechas perfectas de nuevo, donde ya no va a haber mal de ninguna naturaleza, ni siquiera vamos a saber que existió mal. Entonces, los hombres hoy, la característica de estos tiempos es que van a haber muchos falsos profetas y maestros, trayendo una palabra y otra que no coincide y no tiene que ver nada con la palabra que el Señor enseñó en la Biblia. Y muchos están siendo enredados en estas cosas. Entonces, la palabra de Dios, lo que implica la salvación, no es solamente que usted sea salvo y gloria a Dios, porque imagínense la salvación de ese castigo eterno por causa, no de que Dios nos va a castigar, sino que nosotros mismos desechamos la bendición de Dios, la alternativa que Él nos dio. Él no mandó el pecado al mundo, lo trajo Satanás, y Él dio la alternativa para salir de ese control del pecado. Y el pecado es todo lo que se opone a que usted, mi querido amigo, mi querido hermano, disfrute una vida plena, en paz, en gozo, en felicidad, en abundancia de todo, en abundancia de salud, en abundancia de bienestar económico, en bienestar de paz, de seguridad, de tranquilidad, de buenas relaciones, de armonía con la naturaleza. Amén. Entonces, eso es lo que significa las buenas nuevas o el Evangelio de Jesucristo. Significa que hay muchas cosas allí que ya el Señor hizo. Ese Evangelio que Pablo predicó, que significa la verdad de Dios para la humanidad, la cual es que Él ya no es nuestro enemigo. O sea, no está separado, nunca lo ha querido estar, pero el hombre siempre ha querido estar separado de Dios, y todas las cosas que vemos malas como malas, el hombre se las adjudica a Dios, pero no es así, es un desconocimiento, es la estrategia del diablo. Entonces Él tiene planes para la humanidad, y dentro de esos planes Él tuvo que, a pesar de que no fue su deseo de separarse, sino que el hombre se separó, Él vuelve a hacer que el hombre se reconcilie con Él a través de Jesucristo. Y de hecho, quiere ser nuestro Padre, y eso significa mucho para cualquiera, aún para aquel que no ha tenido un Padre terrenal apropiado, ideal. Pero ese es el anhelo de todos. Nosotros deseamos tener un Padre que nos ame, que nos proteja, que nos provea, que nos acompañe, que nos enseñe, que nos asegure, y ese quiere ser Dios para nosotros. Entonces ese Evangelio, que significa buenas nuevas o noticias buenas de parte de Dios, que trae toda una variedad de beneficios para el que se atreve a creerle y vivir como Él enseña, está a disposición para quien quiera conocerlo. Solo hay que rodearse de personas que lo hagan con la fidelidad que debe tener esta verdad, y no de aquello que están buscando el bien personal en cualquier sentido. Es decir, el Evangelio no puede ser utilizado para atraer las personas hacia uno mismo con un interés para ser reconocido, para ser famoso, para ser rico, para ser poderoso, para etcétera, etcétera. El que trae la verdad de Dios a las personas, su misión es que esa persona logre tener una conexión con Dios, y que Él mismo pueda ir a Él buscándolo como ese Padre donde se consiguen todas las respuestas. Cualquier persona con esa verdad de Dios, cualquier persona puede derrotar la ansiedad, la depresión, el afán, el egoísmo, la altivez. Puede llegar a vivir una vida plena con la seguridad y el gozo que le produce depender de quien todo lo puede y todo lo sabe, el creador de la vida, la fuente de la sabiduría, que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. El problema es que la gran mayoría de las personas no lo saben, y otros solamente la aborrecen
aborrecen la palabra de Dios sin conocerla, solo por oír la mención de ella, porque la asocian con condenación, con prohibición y no como la libertad anhelada. La fe en la obra de Cristo no solo es sinónimo de salvación, como lo dije antes, es el perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. Porque es que el pecado trae como consecuencia vergüenza, culpa, temor. Y no estamos exentos de eso, porque no hemos visto otro panorama, porque tenemos una mente desarrollada dentro del ambiente del pecado, y entonces nos acostumbramos a él y creemos que puede ser nuestro amigo en un momento dado, y el pecado tiene como intención destruirnos, separarnos de Dios, hacernos ver como que no merecemos nada. La sangre derramada por Jesús en la cruz fue suficiente para que borrara nuestros pecados de su presencia y hacernos entrar en la perfección de Jesucristo, a la presencia del Padre, sin temor alguno. Por eso es por lo que podemos caminar en paz, pero entendiendo que el pecado no es bajo ninguna razón nuestro amigo. Está allí para destruirnos en nuestra paz, en nuestra fe, en nuestra salud, en nuestro amor por todas las cosas y todo lo que en el fondo anhelamos tener a nuestro favor, pero no lo logramos. Ahora déjenme hacerle una aclaración, por favor, porque no quiero que nadie entre en condenación. Si usted está enfermo y no se ha sanado, no quiere decir entonces que es que Dios no lo ama. Quiere decir que usted tiene un cuerpo débil, que no es un cuerpo perfecto. Su alma va en la perfección si usted cree en el Señor. Su espíritu fue restaurado, pero su cuerpo va a ser cambiado. Y si usted está enfermo hoy, tiene que tener la seguridad del amor de Dios en su vida, porque usted no va a quedar aferrado a este cuerpo. Usted va a ser liberado de este cuerpo. Su cuerpo va a ser transformado de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Su esperanza no está en este cuerpo. Por más de que usted se desborde y quiera mantenerlo perfecto, él se va a deteriorar. Él va a quedarse en esta tierra. El pecado es el arma eficaz de Satanás para apartar al hombre de Dios y para que el hombre le tema y por esa razón no se acerque a él. Para evitar que las personas puedan lograr hallar el amor verdadero, esa solidaridad, esa tolerancia, razón por la cual nosotros no debemos siquiera estimar el pecado como algo en que podemos regocijarnos por un momento de placer. Hoy lo estamos viendo, la falta del amor de Dios en las personas. La estrategia de Satanás es hacer que las personas tomen justicia en sus propias manos. Y cuando una persona toma justicia en sus propias manos, no hace como Dios. Dios, cuando aplica justicia, aplica amor, aplica misericordia, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Pero el hombre, cuando aplica justicia, solo hace lo que quiere hacer, embeduido, ¿cómo se dice? Inundado, sumergido en un estado de emocional, de odio, de ira, de desesperación, y hacen cosas que no son para nada bueno. Lo estamos viendo hoy en nuestro país. ¿Quién tiene la verdad? Yo no voy a poner la mano ni por uno ni por otro. La verdad la tiene Dios. Nadie tiene la verdad. El que quiere operar en justicia, opera en injusticia realmente. Y lo vemos de todos los lados. Del que tiene el uniforme y del que no lo tiene. Simplemente son hombres que no tienen temor de Dios. Y nada que se pongan, si no tienen la justicia de Dios en su mente, van a operar en su propia justicia, que es injusta, que es incorrecta. La libertad que Dios nos ofrece está establecida desde que Cristo venció en la cruz. Y si entiendo esto, entonces yo ahora en Cristo
sumergido en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él hizo, entonces puedo dominar el impulso a la tentación y no al contrario. La tentación no me va a dominar, porque Él me ha dado esa potestad y me ha dado el entendimiento para saber que lo puedo dominar. No por mi fuerza, sino porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí que me ayuda a resistir. ¿Para qué quiero volver a lo que antes me esclavizaba? Y que me hacía sentir vergüenza, culpa, me hacía sentir miserable, porque también puede causar, además, que si me sigo ahondando en estas cosas que son adversas, que son malas, abandonemos la salvación. Digamos, no tengo esperanza. E ignoremos todo el proceso en el que pasó Jesús para vencer a Satanás, al pecado y la muerte como consecuencia. La libre elección o la voluntad no puede deshacer una naturaleza pecaminosa. O sea, no es porque yo quiera que esa naturaleza pecaminosa se vaya de mí. No lo puedo lograr. Usted trate de intentarlo. A mí me gusta traer el ejemplo del final de año, del año nuevo. Cuando la gente a la mitad de la noche se hace toda clase de propósitos para el año entrante y dicen, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro. Y realmente muy pocos logran siquiera uno de esos propósitos. O sea que la voluntad sencilla, simple de un hombre no puede hacer que esa naturaleza pecaminosa salga de allí. Pero esa naturaleza pecaminosa no es más poderosa que lo que Cristo hizo en la cruz, donde por fe en lo que Él hizo, usted es liberado de esa naturaleza que tiene a la humanidad separada de Dios. Es evidente. Mire, esto lo he dicho varias veces, pero quiero decirlo otra vez. Una de las características de los últimos tiempos, la que yo creo que es la más significativa de todas. Si usted va a Mateo 24, todo el capítulo habla de esas señales de los últimos tiempos. Y el Señor comienza a decir que van a haber rumores de que allí está el Cristo, de que allí esto y que está, simplemente no lo crean. Pero además dice, no tengan temor porque van a vivir también de guerras, rumores de guerras, temblores, terremotos, pestes, hambres. Dice, pero este no es el fin. O sea que todo esto lo ha venido viviendo la humanidad década tras década tras década en toda su historia. Sencillamente, entonces lo que nos dice el Señor, esas no son realmente las señales que van a determinar mi venida. Y hay algo muy especial allí que Él dice, el amor de muchos se va a enfriar por el aumento de la maldad. Analice usted el tiempo que estamos viviendo, mire alrededor, no solo en nuestro país, en todos lados, en todas partes. Entonces ya hay egoísmo en abundancia, indiferencia en abundancia, incluyendo dentro del pueblo cristiano, porque los pastores y líderes, muchos de ellos con todo respeto, se han dedicado a construir templos, a adornarlos, a tener los mejores conjuntos musicales dentro de sus iglesias, que hoy no les sirve para nada, y han concentrado a la gente en eso y los han metido en eso y les han dicho que esa es la unción, y la gente no está sufriendo una transformación que debería hacerlo, porque eso lo dice la palabra. O sea, yo debo ser renovado en mi forma de pensar. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir culpa, no es sentir remordimiento. Arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Yo dejo de pensar como solía pensar para pensar ahora como Dios me dice, conforme a lo que Él hizo por mí y donde me estableció, si es que yo lo quiero creer. Entonces, todo esto lo que ha hecho es distorsionar la palabra de Dios, la ha desfigurado. Y la gente cree entonces que pertenecer a una iglesia en un lugar, y ojalá sea más grande, ahí está su salvación. Y resulta que no, porque viven en la misma amargura, en el mismo estado de depresión, de angustia, de temor,
no tienen la cercanía con Dios como debieran tenerlo, y no tienen la confianza, y inclusive llegan a pensar que pueden hasta perder su salvación, y es porque no tienen entonces la seguridad que Dios les otorga. Cuando usted pone su esperanza, su confianza en lo que Dios hizo allí, en la cruz, por usted, esto se convierte en su apoyo para vivir en esta vida y para siempre, pero principalmente en esta vida, porque luego en la otra seremos despojados de toda esa maldad. Finalmente desaparecerá del espectro de la vida humana. En lo que pasó en la cruz, Dios nos otorga vida eterna. Solo significa que a Él le plació darnos vida eterna. O sea, no tiene límite, pero no una vida como la que conocemos, porque también otorgó la forma de que Jesús pagara en su cuerpo la consecuencia de nuestro pecado. Ahora escuche, esto no es por cierto tiempo, por etapas, por un lapso de tiempo, sino para siempre. Y no es hasta que pequemos otra vez, sino para siempre, porque es el poder de Dios para salvación, como lo dice en Romanos. Si usted va a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Y esto es lo que Pablo dice. Pablo, que era un hombre que ya vivía con la seguridad, con la verdad de Dios en su mente. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Creen qué? En lo que Él hizo en la cruz. En primer lugar, y porque para ellos vino primero, ellos fueron escogidos por Dios, es su soberanía, usted no puede hacer nada contra eso. Para los judíos y también para los que no lo son, es decir, para el resto del mundo, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es decir, escuche esto: el justo, ¿quién es el justo? El que entra en la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? En lo que pasó en la cruz. Allí, en esa justicia, que Él murió para el perdón de sus pecados. Si yo recibo esto, si yo lo creo, si yo lo abrazo, yo entro entonces en esa justicia. Gracias, tú pagaste por mí, Señor, tanto me amaste. Amén. Y si yo tengo fe en esto, entonces dice que soy justo, y por esa fe entonces voy a vivir. La salvación de la que habla Pablo acá no es solo la vida eterna, sino de todo, salvación de todo poder del diablo que tenía sobre nosotros, haciéndonos personas corruptas, enfermas, sin amor e ignorantes de la voluntad de Dios, lo cual, por supuesto, cuando lo entendemos, entonces comenzamos a establecer una diferencia entre la humanidad, no de arrogancia o altivez, como el que mira, ya lo logré, sino de humildad. ¿Por qué de humildad? Porque cuando yo entiendo que yo estaba en la posición en la que están otras personas, es decir, controlado por el pecado, esclavo de Satanás, y fui liberado de esto y comienzo a operar en esa verdad, no en la otra, y comienzo a alinearme con el poder de Dios, con la voluntad de Dios, y yo puedo resistir entonces la tentación. Y cuando yo logro que esto pase porque el Señor está en mí y me ayuda en mis debilidades, entonces considero al que todavía no lo ha entendido, porque todavía no sabe y sigue en su pecado. Y lo que no entiende es que el pecado, que él considera algo bueno, lo está destruyendo y lo está apartando de Dios, y lo va a llevar a un camino que Dios no quiere para él. Entonces eso se llama humildad, considerando a los otros, porque en ese estado de esclavitud estábamos nosotros. A eso me refiero. Cuando usted va al libro de la Revelación o Apocalipsis, en los primeros capítulos, en las cartas a las iglesias,
El ángel siempre les invita al final de las cartas a ser victoriosos y a perseverar. Él les dice, al que venciere. ¿Qué es lo que está hablando allí Dios? Lo que habla es solo de mantenerse en la verdad de Dios y no en la verdad del mundo. Déjeme explicarlo en otras palabras. Si usted entiende su posición en la que Cristo nos puso, si usted la entiende, porque tiene que entenderla, usted no la sabe de pronto, y el que la sabe, gloria a Dios porque la está disfrutando. Pero si usted entiende que Cristo, al que cree, lo pone de inmediato en una posición de dominio sobre el pecado, esa posición es donde se vive por la fe en lo que el Espíritu Santo reveló como nuestra realidad ahora. Ahora, si Él dice que si yo creo en lo que Jesús hizo, si yo entro en esa justicia de Dios que se realizó y materializó en Jesucristo, entonces Él me hace su hijo. Primera verdad, me hace su hijo. ¿Qué significa ser hijo? Que ya tengo un padre, que tengo una paternidad, que tengo una herencia, que tengo un protector, que tengo un proveedor, que tengo quien me ame, quien me guíe, quien me enseñe, que tengo alguien que desea siempre el bien para mí. Por eso Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. Entonces esto es lo que sucede. Pero también pasa que Él nos dota del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El que pone todas las cosas en orden en nuestra vida. Comienza a enseñarnos esas verdades y comienza a decirnos lo que usted consideraba que era su amigo, ya no lo es, porque eso lo está destruyendo, eso lo está apartando de quien quiere ser su padre. Entonces el Espíritu Santo, que es por donde el poder de Dios es liberado, se ejecuta para que nuestra mente pueda creer y para que nuestra mente asuma esa realidad sobre el alma y sobre el cuerpo. El alma, para que inteligentemente lo entendamos y lo apliquemos sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad, sobre nuestros sentimientos, y todos ellos comienzan a sujetarse a esa realidad en la que ya estoy ahora, y no sucede al contrario. Es decir, no que todas estas emociones y sentimientos se desborden y nos lleven a actuar, nuestra voluntad sea aplicada a lo que ellos quieren, que están afectadas por todo lo que el mundo nos ha enseñado, y entonces actuemos como se supone que el mundo espera que actuemos, desesperadamente, ilógicamente, irracionalmente, desbordadamente, y todo lo que es ente, que no es bueno. A eso es lo que me refiero. Entonces, lo que Dios promete es todo un cambio con base en su poder, no en su poder. En el poder de Él, no en el poder suyo. Él lo ofrece, Él lo hace, y Él comienza. Solo usted tiene que alinear sus pensamientos con la verdad de Él. En lo que a mí respecta, mi Dios, el creador de todo lo que vemos y no vemos, porque no hay más, no hay otro Dios. El que es sabiduría y ciencia, porque la aplicó en todas las cosas, me indica que lo que me dice es verdad, y una verdad suficientemente poderosa para seguir transformando mi vida, una transformación que da como resultado una vida totalmente diferente a la que siempre había vivido, llena de amargura, de tristeza, de depresión y de angustia. Ahora, no digo que ya lo logré, pero voy como Pablo en dirección a ese objetivo, concentrándome en ese objetivo. Voy hacia la meta. Y mientras voy allá, voy dejando cosas atrás. Nada de esto lo puede prometer un hombre sin importar qué tan buenas sean sus intenciones. Por eso, y con mucho respeto por mis hermanos pastores que solo predican el pecado y no de la libertad en la gracia,
que se enfoca tal vez inconscientemente en la naturaleza anterior que vino Jesús a destruir, eso no es bueno para el alma. O sea, mi hermano, el mensaje es de salvación, no es de condenación. El mensaje es de enseñanza, no de confusión. El mensaje es de libertad, no de manipulación. Y si alguien está enseñando que usted no va a llegar al reino de los cielos por esto y por esto, está ignorando lo que pasó en la cruz. Tenga en cuenta que nosotros no fuimos llamados a establecer pactos con Dios porque no los podemos cumplir. No está en esa naturaleza nuestra. Por eso es por lo que Dios sí estableció un pacto con nosotros, porque Él sí lo puede cumplir. David tenía un entendimiento muy claro del pacto de Dios con él y lo expresó. Si usted va al Salmo 89, versículo 34, David, estamos hablando en la etapa de la historia de la humanidad de los judíos cuando ellos vivían bajo la ley, pero David lo tenía más claro que la ley. Es decir, él no se sujetaba a una ley como procedimientos para encontrar la gracia de Dios, sino que él sabía que podía disfrutar del amor de Dios. Pero también conocía los pactos de Dios con su pueblo. Y ahí en el Salmo 89, 34 dice: no violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Dios no rompe sus pactos. Ahora, entienda esto, un pacto no es un contrato que se puede modificar o romper, donde también existen hasta las penalizaciones. Si usted ha hecho un contrato, se da cuenta que hay cláusulas penales. ¿Por qué hay cláusulas penales? Porque se pueden violar. Y si los violan, pues entonces viene la sanción. Esto no es el pacto de Dios. Dios definió el pacto, lo hizo por sí mismo, por amor a sí mismo, por su propia capacidad. Y es un pacto para nosotros, entre Él y nosotros. Ahora, David conocía el pacto entre él y el pueblo de Dios. Entre Dios y el pueblo de Dios, entre Dios e Israel. En los tiempos antiguos, en Israel, existían los pactos que eran sellados por sangre. Cada parte hacía una pequeña incisión en sus muñecas y las juntaban para que sus sangres fluyeran como una. Pero además, seguido de esto, intercambiaban su abrigo, lo que significaba que cada uno asumía la posición del otro sin importar su condición social. Había un intercambio de posiciones. Es decir, yo ahora asumo tu posición, tú asumes mi posición. Pero además, si tenían una espada o daga, entonces las intercambiaban, lo cual quería decir que las batallas del otro se convertían ahora en las batallas propias. Esto es tremendo, esto se los enseñó Dios. ¿Sí? Dios hizo esa clase de pacto con nosotros. Dios se pone a nuestros pies. Dios asume nuestra posición. La asumió en la cruz. Él pagó por nosotros. Él pagó por nuestras batallas. Él pagó por nuestras enfermedades. Él pagó por nuestras preocupaciones, por lo que nos roba la paz. Él pagó por nuestras rebeliones. Él pagó por nuestro pecado. La culpa de nuestro pecado fue echada sobre Él. Él asumió esa parte del trato, del pacto. Tremendo esto. Yo no sé si a usted esto le cabe en la cabeza. Piénselo. ¿Usted le ha devuelto algo a Él? No, Él lo hizo por usted, porque Él lo amó a usted. Y Él no está esperando que usted lo cumpla. Él le está ofreciendo que usted lo cumpla. Eso es como el matrimonio. Para muchos el matrimonio es un contrato y no es un pacto. Y debería ser un pacto, no un contrato. En un contrato es 50 y 50. En el matrimonio es 100%. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. El matrimonio no está condicionado a si le va bien, si le va mal, si se porta bien, si le porta mal, si es bonito, si es feo, si es viejo, si es joven, si está enfermo, si está sano. El matrimonio es: yo voy a asumir tu posición, voy a vivir para ti y tú vas a vivir para mí. Ese es el matrimonio. Es un pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios los separe por medio de la muerte. O sea, no es como ahora que esto es de él y esto es de ella, o este es mi dinero y este es su dinero.
es todo del mismo pacto, es decir, del matrimonio, del objetivo común. La idea es que somos un pacto con Dios, porque Él nos incluyó en su pacto para que solo por aceptarlo, por abrazarlo, todo lo que Dios dispuso para nosotros ya es nuestro. Déjeme traer un ejemplo de David sobre lo que era hablar y vivir el lenguaje del pacto de Dios sobre su vida. Es pequeño. Es la historia de David contra el gigante Goliat, ustedes la conocen, donde con solo una piedrita disparada por una honda o cauchera, como usted lo quiera llamar, fue suficiente para derrotar al que tenía amedrentado a todo un ejército poderosísimo que era el ejército de Israel. Y mire cómo David le dice al gigante, escuche, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué David va con esa frase? Significa que David sabía perfectamente que el pueblo de Israel estaba en el pacto con Dios y la señal de ello era la circuncisión. Es decir, le está diciendo al gigante, ¿y quién eres tú que no estás dentro del pacto? ¿Quién eres tú que no tienes a mi Dios? ¿Quién eres tú para retarme si yo estoy dentro de la cobertura del Dios Todopoderoso? Todo el que no lo fuera, todo el que no estaba circunciso, estaba fuera del pacto. Había plena conciencia en la mente de David sobre el pacto de Dios con ellos. Esa conciencia del pacto de Dios es la que nosotros debemos tener clara, pero para tenerla clara tenemos que conocerla. Primero debemos saber de qué se trata ese pacto a través de lo que pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo, y luego que conozcamos lo que pasó allí, operar, vivir la vida bajo ese pacto. Podemos derrotar la enfermedad que entra a nuestros cuerpos y a nuestra familia sencillamente no aceptándola, porque la enfermedad no está dentro del pacto de Dios. Isaías 53 desarrolla, lo describe, ese pacto de Dios que hizo a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces usamos la palabra del pacto, que dice que por su llaga fuimos sanados, que dice que toda acusación, que todo decreto que nos era contrario fue despojado de toda autoridad que había sobre nosotros, fue despojado en la cruz. Usamos la palabra del pacto y no nuestro supuesto poder. Yo uso lo que Dios me dio y no mis recursos. Ahora, sencillamente hay que esperar con paciencia, con perseverancia. Y si Dios no quiere sanar mi cuerpo todavía, no quiere decir que no estoy dentro del pacto de Dios. Todo esto es para ilustrar lo que no debemos hacer contra lo que sí debemos hacer. Mi fe no está condicionada por la condición de mi cuerpo. Mi fe está condicionada por lo que Dios hizo en la cruz. Y yo le creo, y yo vivo conforme a eso. Mire, hoy muchos hombres de Dios, o que dicen hablar de parte de Dios, están invitando a los hombres a que deben hacer cosas para completar la obra de Jesucristo, como si esta hubiera sido insuficiente. Los están invitando a haga un pacto con Dios a través de sus bienes. Haga un altar y póngale nombre de no sé qué y traiga las piedras de no sé dónde y use el agua de no sé qué y el pañuelito ungido y haga un ayuno de 40 días y 40 noches y no sé qué y no sé cuántas y no sé cómo. ¿Y acaso el sacrificio de Jesucristo no fue completo en la cruz? Jesús dijo, hecho está, consumado es. Todo estaba ahí. Si usted está en un lugar como ese, donde lo invitan a querer complementar la obra de Jesucristo, sálgase de allí. Sálgase, se lo digo con toda seguridad. Usted no puede hacer nada, ni nadie puede hacer nada para complacer a Dios más de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y si usted quiere agradar a Dios, lo que debe hacer es
enfocar, concentrar su fe en lo que Dios mismo ha hecho por usted. No caiga en esa manipulación, que es un completo error cargado de trabajos. Lo ponen a usted, eso era lo que hacían los fariseos, lo llenan a usted de cargas que usted no puede llevar, que ellos mismos ni siquiera lo hacen. Si seguimos haciendo lo que solíamos hacer, aun cuando estamos conociendo la realidad del pacto de Dios para con nosotros, lo que estamos logrando es quedar atrapados en la miseria de un ser esclavizado a lo malo cuando ya hemos sido liberados de ello. ¿Por qué queremos seguir esclavizados cuando ya fuimos liberados? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios, hermano, no la verdad de los hombres. La verdad de los hombres está enlodada de mentiras. Y el problema es que si lo hacemos en conciencia, o sea, si seguimos la vida, a pesar de que estamos conociendo lo que Dios hizo por nosotros, y si seguimos la vida como hemos venido trayéndola, entonces hemos llegado al punto de que no nos importa, lo cual puede traer como consecuencia el perder gozar de la bendición de Dios. Escuche, por favor, la bendición de Dios no es solo riqueza, dinero, propiedades. La bendición de Dios es integral. Trae todo lo que usted quiere y desea y anhela. Trae paz, trae seguridad, trae armonía, trae amor por los demás, amor por usted mismo. Trae ciencia y sabiduría para que usted sepa caminar en medio de las dificultades dependiendo de Dios. Algunas personas se desaniman porque han estado esperando muchas cosas de parte de Dios y todavía no han recibido. Y tal vez sea una persona, puede ser que usted esté esperando una persona para desarrollar su vida amorosa junto a ella, o la oportunidad financiera que le permita descansar de los apuros en los que está, o tal vez usted esté esperando la sanidad de su cuerpo. Sin embargo, hay algo que se llama el tiempo perfecto de Dios, que todavía nosotros no comprendemos, porque nuestra mente ha estado habituada a querer las cosas inmediatamente y está enmarcada en algo que decimos que se llama el tiempo. Para Dios no existe el tiempo, Dios es espíritu y Él no tiene límites. Y si no la recibimos, entonces llega la frustración de la cual hablaba al principio de esta charla. En el pacto de Dios está involucrado todo. Ese pacto se estableció en la cruz y significa que Él será misericordioso a nuestras injusticias por siempre. Este hecho entre Dios el Padre y Dios hombre, representándonos a nosotros, la humanidad en Jesús. Nosotros no tuvimos que hacer nada, pero somos los beneficiarios de ello. Desde que depositamos nuestra confianza en Dios, Él se hace cargo de todas nuestras batallas, de todas nuestras necesidades, de nuestros negocios, de nuestras enfermedades, si es que usted realmente quiere depender de Él. En su tiempo, mientras tanto, disfrute de saber que Él es su Padre. Pero debemos aprender a descansar en su sabiduría, en su capacidad, sabiendo que lo que Él haga es perfecto para cualquiera de nosotros. Mira, el profeta Habacuc enseña algo sobre esto de esperar. En Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 4, dice Habacuc: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, y espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Es decir, lo que usted espera, lo que Él le ha enseñado, lo que Él le dice que va a pasar en su vida, y solo lo que Él le dice, no lo que usted caprichosamente desea. La visión se realizará en el tiempo señalado.
va hacia su cumplimiento, aunque parezca tardar, solo hay que esperarla, espera en Él. Mis queridos hermanos, con esto me despido por hoy. No me despido de esta tierra, me despido por hoy. Pero solo me despido rogando y esperando que usted pueda realmente encontrar la verdad de Dios. Que usted pueda, una vez que la encuentre, una vez que se sumerja en ella, pueda disfrutarla, pueda vivirla, pueda aplicarla y pueda ser su roca fuerte, su base, su estructura donde usted siempre, en cualquier circunstancia, se apoye. Ese es mi deseo para usted. Mi deseo para usted es que usted, su familia, su entorno donde usted se mueve, llegue a ese conocimiento de Dios y a esa perfección de Dios, aún en la tierra, porque el Señor no nos ha abandonado. Solo ruego que pueda usted asimilar la verdad de Dios en su vida. Voy a orar para despedirme. Padre bueno, te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es real, porque tu palabra obra, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias por los que me están escuchando, Señor, y por ellos oro y clamo para que tengan la libertad que tú has ofrecido. En el nombre de Cristo Jesús. Y los que ya están en ella, Señor, la puedan vivir a plenitud. En Cristo Jesús. Amén.